El 27 de mayo de 1945, un adolescente de 17 años, llamado Araki Yukio, que el día anterior jugaba con un cachorro en la base aérea, dirigió su avión cargado con explosivos directamente contra el destructor estadounidense Brain, matando a 115 marineros en cuestión de segundos. Esta no fue una misión fallida ni un acto desesperado sin sentido. Fue parte de una táctica militar que causó el 68% de todas las bajas navales estadounidenses en el Pacífico durante los años 1944 y 1945, superando por completo las pérdidas causadas por torpedos, bombas, artillería y minas combinadas. Los almirantes estadounidenses, que habían dominado prácticamente todos los aspectos de la guerra naval, se encontraron ante un enemigo contra el cual sus radares más avanzados, sus sistemas de defensa aérea más sofisticados y sus tácticas probadas en combate resultaban completamente inútiles. La guerra entre Estados Unidos y Japón había comenzado el 7 de diciembre de 1941, después del ataque a Pearl Harbor, y durante el año 1942, la tarea principal para los estadounidenses en el Pacífico fue interceptar los grupos de ataque aéreo japoneses, fragmentarlos en partes más manejables y causarles el máximo daño antes de que alcanzaran sus objetivos, es decir, impedir los ataques aéreos masivos japoneses. Sin embargo, no observaron éxitos particulares durante ese periodo. En 1942, en cada una de las 4 batallas con participación de portaaviones estadounidenses, los aviones japoneses alcanzaron sus objetivos. En la batalla de Midway, los japoneses hundieron el portaaviones Yorktown CV-5, perdiendo 4 de sus propios portaaviones en el proceso. En el Mar del Coral, hundieron el portaaviones Lexington CV-2, perdiendo su Shōjo. Ambas partes sacaron conclusiones de estas batallas. Los Estados Unidos comenzaron a utilizar ampliamente radares más complejos y mejorar los centros de información de combate, que recibían toda la información, en particular de los radares, y dirigían el rechazo de los ataques aéreos, es decir, la defensa antiaérea. El fuego que se observaba no era caótico en absoluto. Los centros de información de combate daban a las tripulaciones las indicaciones de objetivos. Los estadounidenses lograron resultados sobresalientes en este aspecto. En junio de 1944, en las batallas cerca de las Islas Marianas, el grupo operativo Task Force 58 del almirante Spruance cubría la flota de invasión estadounidense. Los japoneses perdieron 243 aviones de 373. Fue una derrota total, que recibió el nombre de la Gran Cacería del Pavo. Era tan simple y efectivo que los japoneses tuvieron que desarrollar urgentemente nuevas tácticas. Si la defensa aérea estadounidense estaba preparada para rechazar ataques masivos, entonces era necesario cambiar a ataques individuales. Los torpederos japoneses llegaban al anochecer y comenzaban a circular de manera que fueran visibles en el radar, pero fuera del alcance de la artillería antiaérea. Luego, uno de los aviones se separaba del grupo y a baja altura se dirigía hacia el objetivo. Los radares veían mal o no veían en absoluto este tipo de objetivo. Los operadores no siempre prestaban atención a él, y la mala visibilidad no permitía apuntar visualmente la artillería antiaérea. Hasta cierta medida esto resultó efectivo, pero insuficiente. Llegó el momento de que los japoneses resolvieran algo de manera radical. Para ese momento quedó claro que su país no podía proporcionar la cantidad necesaria de aviones y pilotos contra un enemigo numéricamente superior, y la brecha aumentaba constantemente. Durante la guerra, Estados Unidos construyó casi 1.200 buques de guerra, incluidos 99 portaaviones. Los problemas de producción y la exitosa táctica estadounidense hicieron imposibles los ataques masivos japoneses. Ahora los japoneses necesitaban causar un daño radicalmente mayor con una cantidad pequeña de recursos. Pero ¿cómo lograrlo? Era la pregunta fundamental que enfrentaban. La situación obligaba a definir la prioridad entre la vida del piloto o la destrucción del objetivo. Además, los ataques aéreos convencionales
de todos modos iban acompañados de pérdidas con baja efectividad, y para junio de 1944 con efectividad muy baja. Es decir, decidieron hacer que las pérdidas no fueran en vano. ¿Para qué realizar infinitas maniobras evasivas si el piloto podía ir claramente hacia el objetivo y destruirlo al precio de su vida? Esta idea ya era defendida por muchos en Japón, por lo que el comandante de la primera flota aérea, el vicealmirante Takehiro Onishi, formó el Tokubetsu Kobeki Tai, una unidad de pilotos suicidas que aparecieron el 20 de octubre de 1944 en la aviación de la flota. El 21 de octubre, los kamikaze atacaron el buque insignia de la flota australiana, el crucero pesado Australia. El barco fue alcanzado, pero la bomba no explotó. Sin embargo, murieron alrededor de 30 personas, incluido el capitán. Más tarde el crucero fue alcanzado 6 veces más por kamikazes, a veces gravemente. Este nuevo enfoque llevó a una nueva táctica que cambiaría completamente el curso de la guerra naval en el Pacífico y aterrorizaría a los marineros estadounidenses más que cualquier otra arma japonesa. El tiempo jugaba un papel crucial en las operaciones de los pilotos suicidas. Al principio atacaban principalmente grupos operativos de portaaviones y solo durante el día, generalmente alrededor del mediodía, cuando los aviones despegaban y regresaban activamente de sus misiones. Las altas pérdidas obligaron a trasladar los ataques a las primeras horas de la mañana o al crepúsculo vespertino, cuando el barco era claramente visible, pero un avión pequeño resultaba difícil de detectar. En las Filipinas, desde las 21 horas hasta las 4 de la madrugada, ni una sola vez aparecieron kamikazes. En Iwo Jima los ataques ocurrían entre las 17 y las 20 horas, mientras que en Okinawa casi siempre al amanecer. En abril, cuando las batallas se desarrollaban en la misma Okinawa, casi el 80% de los kamikazes atacaban entre las 14 y las 19 horas, y con menos frecuencia entre las 6 y las 9 de la mañana. En mayo, prácticamente todo lo que no llegaba al amanecer o al atardecer se convirtió en una rareza. Durante los ataques crepusculares, los japoneses frecuentemente se aproximaban desde el lado del horizonte oscuro, y en los ataques nocturnos posicionaban la silueta del barco contra el fondo de la luna. Primero despegaban los líderes, luego los aviones de cobertura temprana, los principales y finalmente los kamikazes. Se dirigían hacia el objetivo en una formación unificada, y ante la amenaza de aparición de cazas enemigos, volaban a una altura extremadamente baja. A una distancia de 50 a 60 millas del objetivo, la formación se desintegraba en pequeños grupos o aviones individuales. Los pilotos japoneses cambiaban bruscamente la dirección, la altura y la velocidad, lo que se convertía en una pesadilla para los operadores de radar que no podían rastrear tantos objetivos caóticos. Consecuentemente, los centros de información de combate no podían dirigir normalmente el rechazo del ataque aéreo. Los radares también veían mal a alturas muy bajas o no veían en absoluto en la zona muerta sobre el agua. El vuelo a baja altura, como mínimo, reducía la distancia a la cual los radares detectaban al avión kamikaze, por lo que los cazas defensores solo lograban realizar una pasada contra el atacante, y no siempre conseguían derribarlo. Los radares tampoco veían por encima de sí mismos, lo cual los kamikazes aprovechaban al alcanzar los objetivos. Los radares veían mal al avión que volaba repitiendo el paisaje terrestre, lo que a veces también permitía permanecer sin ser detectado durante más tiempo. Otro truco astuto consistía en unirse a cierta distancia de los aviones enemigos que regresaban al portaaviones después de cumplir sus misiones. En el radar no podían distinguir los aviones propios de los enemigos, y los kamikazes llegaban sin obstáculos directamente al objetivo. Al principio, los kamikazes atacaban principalmente desde gran altura y baja altura, pero desde febrero de 1945, ya desde altura media y baja, observándose una tendencia hacia la disminución de la altura de ataque. Se identificaron 6 métodos principales de ataque. El primero consistía en atacar desde las nubes o desde el sol en un ángulo de 20 a 45 grados, desde una altura de 900 a 1800 metros
y a una distancia de 2,5 km a 5,5 km. El segundo implicaba aproximarse a altura extremadamente baja y a una distancia de aproximadamente 1 km, realizar una subida brusca a 500 metros, girar y estrellarse contra la cubierta o la superestructura del barco. El tercero consistía en aproximarse a baja altura y estrellarse directamente contra el costado o la superestructura, generalmente contra objetivos ligeramente blindados. El cuarto era el picado desde arriba. El quinto implicaba una aproximación baja por delante de la proa o detrás de la popa y un giro vertical brusco hacia el puente. El sexto consistía en un ataque con maniobras evasivas, aunque los japoneses comprendieron que lo más importante no era evadir, sino la alta velocidad del ataque. Los cazas con carga de bomba de 500 kilogramos alcanzaban en picado una velocidad de 500 millas por hora desde una distancia de 1.200 metros, mientras que un bombardero con carga de 800 kilogramos desarrollaba 400 millas por hora a una distancia de 2.300 metros. Interceptar esto con artillería resultaba extremadamente difícil, y el impacto incluso de varios proyectiles no detenía al avión. Los kamikazes tuvieron en cuenta que el punto de puntería dependía del tipo de avión, del objetivo, de su tamaño y velocidad. En un picado pronunciado, debía apuntarse al centro del barco, preferiblemente entre el puente y la chimenea, y para los portaaviones, hacia los elevadores o directamente sobre los aviones en cubierta. En una colisión horizontal, el centro del barco ligeramente por encima de la línea de flotación. Según el Grupo de Estudio de Operaciones de la Marina de Estados Unidos, desde octubre de 1944 hasta agosto de 1945, 1.444 aviones japoneses participaron en ataques. De ellos, 352 kamikazes alcanzaron el objetivo 121 veces, mientras que los ataques aéreos convencionales alcanzaron solo 23 veces. Es decir, la efectividad de los kamikazes superaba el 34%, mientras que la de los pilotos convencionales era del 2%. La diferencia resultaba colosal, una ventaja de 17 veces a favor de los pilotos suicidas. La estadística de Okinawa resultaba aún más impresionante. En 1.119 ataques aéreos convencionales solo hubo 16 daños a barcos, es decir, una efectividad del 1,4%. Los kamikazes atacaron o cayeron tan cerca que causaron daños a los barcos en el 23% de los casos con impactos directos, más un 12% adicional de daños por explosiones cercanas. Con menor cantidad de ataques, la efectividad de los kamikazes resultó ser decenas de veces superior. Lo que resultaba aún más interesante era que en Okinawa los kamikazes ya actuaban selectivamente, no como los aviones convencionales en masa contra algo grande, sino que elegían principalmente objetivos pequeños, muy probablemente barcos de defensa antiaérea y buques de desembarco. Otra diferencia fundamental entre los pilotos convencionales y los kamikazes radicaba en su sensibilidad al fuego enemigo. Los pilotos convencionales temían los impactos de proyectiles antiaéreos de 20 o 40 milímetros, aunque frecuentemente no causaban daños críticos, pero aún debían regresar al aeródromo si conseguían sobrevivir. Los kamikazes se lanzaban resueltamente contra una tormenta de fuego, porque incluso múltiples impactos de calibre 20-40 milímetros no destruían el avión, y este alcanzaba el objetivo. Muchos operadores de radar estadounidenses observaban en sus pantallas cómo aviones claramente impactados continuaban volando directamente hacia los barcos sin ninguna desviación de su curso mortal. Los estadounidenses comprendieron rápidamente el peligro de los ataques kamikazes y su falta de preparación para enfrentarlos, por lo que en primer lugar decidieron aumentar la efectividad del armamento ya existente. La prioridad se convirtió en el cañón de 5 pulgadas, es decir, 127 milímetros, capaz de destruir un avión enemigo con un solo impacto. Pero resultaba difícil acertar, por lo que reemplazaron el lento sistema de control de fuego Mark 37 por un sistema de armas automáticas, ganando velocidad de apuntamiento pero perdiendo precisión, lo que finalmente resultó ser un error.
El vicealmirante Lloyd Mastin llamó al impacto kamikaze en el acorazado Missouri BB-63, resultado de tal modificación incorrecta. El 31 de marzo de 1945, el crucero pesado Indianapolis CA-35, buque insignia del almirante Spruance, fue atacado por un kamikaze que se estrelló contra la cubierta sin causar daño particular, pero la bomba que arrojó atravesó el casco y explotó bajo el barco en el agua. Como resultado murieron 9 miembros de la tripulación, y el barco fue enviado a reparación a la isla de Mare. El siguiente paso consistió en establecer destructores con radar que hasta entonces no se habían utilizado activamente, además de radares en las islas. En Okinawa establecieron 16 puestos de observación con radar a distancias de 18 a 95 millas entre ellos. Los destructores podían navegar solos o en parejas, por lo que los estadounidenses veían bien, pero durante poco tiempo. Los destructores con radar solo podían rastrear 2 amenazas que se aproximaban simultáneamente. Basándose en esto, los japoneses frecuentemente y fácilmente los atacaban, dañando 32 y hundiendo 10 de tales destructores y destructores de escolta. Viendo que el cazador se había convertido en presa fácil, los estadounidenses cambiaron la táctica. Ahora los destructores se agrupaban en conjuntos de 6 barcos, con menos frecuencia de 4, asegurando suficiente densidad de fuego antiaéreo. La aplicación de combate de la nueva táctica tuvo lugar en Okinawa. El Task Force 58 en movimiento constante perdió dañados solo 2 destructores y ninguno fue hundido. La desventaja consistió en la reducción drástica del territorio observado por los radares. Ahora se requería establecer grupos de destructores en sectores de probable avance del enemigo, y era posible equivocarse porque los japoneses no actuaban de manera lineal. La línea de piquete radar del Task Force 58, consistente en 2 o 3 divisiones de destructores, fue reforzada con 2 a 4 escuadrones de cazas. Esto resolvía 2 tareas simultáneamente. Los cazas podían atacar grupos de kamikazes a una distancia de 60 millas, es decir, antes de que se dispersaran en objetivos individuales y sobrecargaran a los operadores de radar, además de identificar visualmente y destruir aviones enemigos que se habían unido a los estadounidenses que regresaban de sus misiones. A veces los kamikazes incluso utilizaban códigos estadounidenses IFF, de identificación amigo o enemigo, y los radares no podían distinguir a los ajenos. Con la nueva táctica, los cazas asignados derribaron 86 aviones japoneses, mientras que los destructores 27. Sin embargo, la sola aparición de kamikazes redujo drásticamente el poder de ataque de los portaaviones. En Luzón, el grupo aéreo aumentó los cazas en cada uno hasta 73, precisamente para luchar contra kamikazes. Esto se logró reduciendo los bombarderos de 36 a 15 y los torpederos de 18 a 15. Como cierta compensación, el 50% de los cazas comenzaron a equiparse con bombas y cohetes. Resultaba muy atractiva la idea de destruir kamikazes todavía en los aeródromos, pero no siempre resultaba posible. En Leyte, donde los japoneses tenían defensa antiaérea débil, funcionó. En otros casos, no. También alrededor de sus propios barcos, se realizaba patrullaje aéreo a una altura de hasta 1 kilómetro en 4 sectores: norte, sur, este y oeste. No obstante, en 1945, la cantidad y el éxito de los ataques kamikaze aumentaron drásticamente. En documentos estadounidenses se señalaba la extraordinaria efectividad de los kamikazes y capacidades muy limitadas para enfrentarlos, o hablando más simple, la incapacidad de defenderse de los kamikazes. Por lo tanto, el 2 de julio de 1945 se creó un grupo operativo conjunto de la Flota Atlántica de Estados Unidos bajo el comando del vicealmirante Willis Augustus Lee Jr., con el objetivo de desarrollar nuevas tácticas y probar nuevo armamento contra kamikazes. Se probó el proyecto Cadillac para detección de objetivos que volaban bajo, por debajo de la visibilidad de los radares de los barcos. En un torpedero Grumman TBF instalaron un radar APS-20
que se controlaba por radio desde el barco y transmitía información allí. La observación mejoró drásticamente. Sin embargo, los aviones radar requerían estar constantemente en el aire y la comunicación por radio resultó poco confiable. No fue la mejor solución y no entró en servicio antes del final de la guerra. Según el proyecto Cadillac II, el radar APS-20 se instalaba en un Boeing B-17 que volaba con cazas dirigiéndolos hacia el objetivo, prototipo del futuro AWACS. El 2 de julio de 1945 formaron el Escuadrón de Patrulla 101, pero no participó en combates y su efectividad de combate es desconocida. Grandes esperanzas se depositaban en cañones antiaéreos de 3 pulgadas que disparaban proyectiles con espoleta de radio. Estos detonaban por comando del radar lo más cerca posible del objetivo. Se planificaba el reemplazo en proporción de 2 cañones de 40 milímetros por uno de 3 pulgadas, pero aquí los estadounidenses se pasaron de listos a sí mismos. Por primera vez con tales proyectiles, derribaron un bombardero en picado japonés que ya había lanzado sus bombas el 6 de enero de 1943 en el Cabo Hunter, en la costa sur del Canal de Guadalcanal. Los artilleros antiaéreos en el barco Helena CL-50 tuvieron poco tiempo para apuntar, pero bastaron 3 disparos. En 1943, los cañones navales dispararon 36.370 proyectiles antiaéreos. De ellos, solo el 25% tenían espoletas de radio, pero a ellos correspondió el 51% de los objetivos destruidos. Los nuevos proyectiles tenían un área efectiva de destrucción con fragmentos mucho mayor que las espoletas convencionales, 3.000 pies contra 60 de los proyectiles convencionales. Sin embargo, hasta 1944, estos proyectiles estaban prohibidos de usar en mar abierto por temor a que los que no explotaran pudieran caer en manos de los japoneses. Pero el problema principal nunca fue resuelto. La saturación adicional de tropas con radares podía dar ya un resultado negativo. Los operadores de los centros de información de combate ya no estaban en condiciones de procesar el enorme flujo de información. Simplemente no comprendían los desplazamientos de numerosos puntos en la pantalla con velocidad, altura y dirección diferentes que cambiaban constantemente. No podían distinguir los propios de los ajenos. Un flujo aún mayor de información definitivamente no aclararía el cuadro, sino que confundiría más. Los operadores de radar habían alcanzado el límite de lo posible. Se requería una computadora que no existía. Pero los kamikazes sí existían. El cañón de 5 pulgadas rápidamente se convirtió en el arma preferida para repeler ataques de pilotos suicidas, especialmente en combinación con espoleta VT o sin contacto. Sin embargo, las cifras en las fuentes oficiales estadounidenses difieren. Unos dan el 14% de barcos perdidos irrecuperablemente por cuenta de kamikazes, otros el 18%, y eso con variación. Depende de la metodología de cálculo, pero en general las cifras son alarmantes, y las conclusiones ampliamente difundidas no corresponden a las estadísticas de aquellos años ni a la opinión de los almirantes que combatieron contra kamikazes. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, declaró que la guerra con Japón fue reproducida en la sala de juegos por tanta gente y de tantas maneras diferentes que nada de lo que ocurrió durante la guerra fue una sorpresa. Absolutamente nada, excepto la táctica kamikaze hacia el final de la guerra. Ni siquiera imaginábamos tal cosa. El almirante Raymond Spruance, comandante del Quinto Flota, afirmó que este era su segundo caso en que un avión suicida impactó su propio barco, y había visto 4 barcos más impactados cerca. Que el avión suicida era un arma muy efectiva que no debían subestimar, y que no creía que alguien que no hubiera estado en la zona de su acción pudiera comprender su potencial contra barcos. Ahora las pérdidas de personal de la Marina en 1944 y 45 totalizaban 4.529. De ellos por minas, 82, por torpedos, 279, por bombas, 45, por artillería, 632 y por kamikazes, 3.081.
líder absoluto de pérdidas con el 68%. Todo lo demás varias veces e incluso decenas de veces menor. Solo en 1945 los kamikazes alcanzaron a tales portaaviones, y en algunos lugares repetidamente. Saratoga CV-3, Enterprise CV-6, Essex CV-9, Yorktown CV-10, Franklin CV-13, Ticonderoga CV-14, Randolph CV-15, Bunker Hill CV-17, Wasp CV-18, Hancock CV-19. Estos eran solo portaaviones. Otros barcos se contaban por cientos. Como regla general, para que un buque fuera a reparación prolongada, bastaba un impacto, por no hablar de dos. El 11 de mayo de 1945, dos pilotos, uno de ellos, Kiyoshi Ogawa, de 22 años, impactaron el portaaviones Bunker Hill, buque insignia del vicealmirante Mark Mitchell. 396 marineros murieron o desaparecieron y 264 resultaron heridos. El portaaviones fue retirado del combate. En 1945, los estadounidenses perdieron irrecuperablemente 172 buques de guerra. De ellos por kamikazes, 38, es decir, el 22%, ya no 14, más de 1 de cada 5 barcos, lo cual no era poco. Sin embargo, de 172 barcos, muchos se perdieron irrecuperablemente por razones no relacionadas directamente con kamikazes. Se hundieron por tormenta, había muchos así. Encallaron, chocaron contra arrecifes de coral, fueron destruidos para que no cayeran en manos del enemigo, fuego amigo, simplemente explotaron y otras razones. De tales, conté 73. Restémoslos de 172 y obtenemos 99 barcos. Entonces, la efectividad de los kamikazes crece drásticamente hasta el 38%. Esto ya no coincide con la opinión ampliamente difundida y oficialmente apoyada, pero sí coincide con las cifras de aquel tiempo. En la lista no siempre se indican las causas de pérdida del barco, pero esto ya no importa. Con cualquier causa, la lista puede disminuir por barcos que chocaron contra arrecifes de coral, lo que elevaría la estadística kamikaze, permanecer igual si el barco fue hundido, por ejemplo, por torpedo, o agregar nuevas victorias kamikaze. En cualquier caso, la estadística kamikaze solo puede crecer. No se sabe con certeza cuántos barcos hundieron los kamikazes. 34, 45, 47, 57. Me inclino por 47. También varía el número de dañados. 288, 368. Hay otras cifras. La cantidad de muertos en general camina incontrolablemente en fuentes oficiales. En investigaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 1999, 4.900 marineros murieron y más de 4.800 resultaron heridos, lo que no coincide con otras fuentes y deja masa de posibilidades para especulaciones. En general, la mayoría de investigadores considera que las cifras reales de pérdidas irrecuperables son más altas que las oficiales. El 15 de agosto de 1945, después del discurso del emperador Hirohito sobre la derrota en la guerra, el vicealmirante Matome Ugaki, de 55 años, se subía a un avión kamikaze Suisei, el lugar del tercer miembro de la tripulación, y no regresó. Aparentemente fue derribado. Incluso encontraron sus restos, un caso raro. En general, los kamikazes resultaron ser un arma muy efectiva y desmoralizadora. Esto era lo que Japón, teniendo en cuenta sus antiguas tradiciones, podía presentar y presentó. Los marineros estadounidenses temían a los kamikazes más que a torpedos, bombas y artillería combinados. Pero surge la pregunta incómoda. ¿Por qué hasta el día de hoy Estados Unidos subestima sistemáticamente en sus fuentes oficiales la efectividad de los kamikazes, presentando cifras que no coinciden con los documentos de aquellos años
ni con las declaraciones de sus propios almirantes que enfrentaron esta amenaza. Quizás porque reconocer que una táctica desesperada de un enemigo numéricamente inferior estuvo a punto de poner en jaque a la marina más poderosa de la historia no encaja en la narrativa oficial de la victoria absoluta. La verdad sobre los kamikazes permanece siendo una de las páginas más incómodas de la Segunda Guerra Mundial. Si este relato te impactó tanto como a mí investigarlo, no olvides darle me gusta, dejar tu opinión en los comentarios sobre qué otros episodios olvidados de la guerra te gustaría conocer y suscribirte al canal para más historias que desafían lo que creíamos saber sobre la historia.